Ahora sí. Ok, si hay muchos empleadores que les darían el certificado de trabajo, ellos podrían regularizar su situación ahí en Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar justamente sobre los trabajos en negro, pero antes quiero darle la bienvenida al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien es ex canciller que está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Profe, le digo yo, mi profe, pues ha sido mi profesor. Profe, buenos días. Cecilia, qué grato escucharte. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, es un placer escucharlo y yo siempre les he dicho a mis oyentes, escuchen la didáctica con la que nos habla, o sea, tú puedes tener muchísimos profesores catedráticos demasiado inteligentes, pero que tengan la capacidad de poder trasladar y explicarte las cosas, como lo hace el doctor Rodríguez Mackey, muy pocos, por eso creo que es uno de los profesores y mi hija también tuvo la suerte de tenerlo como su profesor en la universidad, imagínense, lo hemos compartido, doctor Mackey. Qué honor para mí tus palabras, Cecilia. Muy amable, muchas gracias. Coméntenos cuál es de pronto, su punto de vista, su opinión respecto a este certificado de pobreza que ahora están exigiendo en la Cancillería peruana. Fíjate, Cecilia, hay que decirlo de frente y sin miedo. rodeos. Sin miedo, tú sabes que yo hablo con esa misma libertad que nos corresponde a todos, que no tuvo Segismundo. Por eso estuve en una torre diciendo, ¿y por qué las aves del campo tienen libertad que yo no tengo? Nosotros sí la tenemos y decimos las cosas de frente. Ese certificado de pobreza es un certificado fascista, ¿ya? O sea, la pobreza, es verdad, es un estado de vida. Todos los que son pobres o los que hemos sido pobres, como el doctor Rodríguez Mackey, yo fui muy pobre, hemos solamente salido de ella porque hemos estudiado, porque si no, mis hijas hubieran sido pobres y la pobreza se hereda. ¿Cómo cambias eso? Con estudio. La pobreza no es una indignidad. La pobreza no es para avergonzarse de ella, pero el ser humano tiene un coto, tiene un límite. No es lo mismo que seas pobre a que tengas que divulgar y difundir por un documento tu estado de pobreza. No es lo mismo, pues, porque los seres humanos también tenemos vergüenza, la vergüenza natural, interna. Pero lo peor de todo es que se quiera pedir un certificado de pobreza para quien tiene la evidencia incontrastable de que es pobre, porque si no fuera pobre, entonces en un santiamén hubiera podido comprar el pasaje para un vuelo. Entonces, esta situación se debe valorar con criterio, no con documentos. Yo te pido a ti un certificado de constancia que has laborado y que laboras en exitosa de manera tan destacada para otras cuestiones, pero no para denotar esta condición humana. Entonces, es absurdo y yo creo que la Presidenta de la República debería instruir al canciller para que ese tipo de denominación desaparezca pues en el siglo XXI. Pareciera que estamos en la Edad Media. Cuidado con eso. O sea, esas cosas no podemos permitirlas. Y la presidenta que viene de Apurímac, de uno de los lugares conjuntamente con Huancavelica más pobres del Perú, por favor. Tenemos que ser muy sensibles y muy solidarios con la calidad humana. La pobreza la enseñó Jesús de Nazaret para amar a los pobres y fue desarrollada ampliamente por la Iglesia. Por eso los social cristianos defendemos a la pobreza con dignidad, pero ese no es el formato, no es la manera, y a quien se le ocurrió pedir un certificado de pobreza, por supuesto no entiende la connotación de lo que es la dignidad humana. Y además, ¿cómo sacar ese certificado? ¿Quién es la institución que lo genera? ¿El Ministerio de Inclusión Social? ¿Quién califica? ¿Quién denota? Mira, ni siquiera cuando los padres de familia
quieren hacer una recategorización en el pago de las pensiones de sus hijos en colegios, universidades, ni siquiera allí les piden un certificado de pobreza, fíjate tú. O sea, eso está muy mal, y más todavía cuando los peruanos están afuera, son absolutamente vulnerables. Mira tú, una niña de 6 años, ¿sabes lo que le ha pasado a su psique, a su estructura psíquica para toda la vida? De no estar con sus padres por un tema asociado a que le falte dinero, porque dinero había, pero no podían completarlo. Entonces, por supuesto que, y aquí tengo que ser muy claro, el cónsul o la cónsul cumple su trabajo, ¿ya? Yo no defiendo ni ataco a nadie, porque eso no lo prepara la cónsul, eso viene desde Lima. Por eso le digo a la Presidenta de la República que instruya al canciller que desaparezca ese tipo de certificaciones. Y eso no debe ser pues un documento, un requisito. El criterio consular debe ser solamente ante la evidencia de factum, de hecho, de lo que está pasándole a una niña de 6 años o a cualquier peruano vulnerable en el exterior, o en otros casos cuando se tiene que repatriar restos de peruanos que también fallecen, etcétera, etcétera. Doctor Mackay, una consulta que de pronto va a ser diferente al tema del certificado de pobreza. Si yo estoy de manera irregular en Estados Unidos, ¿puedo formalizar mi situación migratoria si obtengo un certificado de trabajo y si obtengo de pronto todos los requisitos por ley? Mira, eso podrías hacerlo, pero lo que no se está diciendo es que la orden ejecutiva de Donald Trump no dice eso, pues. Lo que dice es que todos aquellos que estén en condición irregular, lamentablemente en ese paquete están los delincuentes, los criminales y los inocentes. La gente que va a trabajar, que es la inmensa mayoría de peruanos lindos, gente trabajadora. El Perú ha exportado toda la vida gente que va a trabajar. Gente chamba. ¿Ah? Chamba, ¿no? Yo los he visto en Estados Unidos. Ahora nada más que estuvimos en Nueva York el año pasado, caminando por las calles, y ahí me encontraba con peruanos trabajando. ¿Cuántas horas trabaja usted? 12, 15 horas. Mi madre, ¿para qué? Para mandar, para que sus hijos aquí puedan estudiar, para que puedan avanzar. Entonces, evidentemente la migraciones en Estados Unidos ha congelado todo eso y están manejando criterios que son pura soberanía del Estado, de los Estados Unidos, y hay que decirlo también, en ese marco también hay seguramente algunas actitudes frías, déspotas, digamos, inmisericordes, justos por pecadores, todo lo que quieras, pero allí no podemos entrar. Por eso es que cuando veo y escucho que algunos peruanos, por expertos en migraciones, le dicen, presenta tu pedido de asilo. ¿Cuál asilo? Si el asilo es una institución que concede la protección a quienes llegan al territorio de los Estados Unidos, y lo que está haciendo Estados Unidos es votarlos, expulsarlos, digo mejor no expulsarlos, deportarlos. Entonces, lamentablemente, aquí la regla es de los Estados Unidos de América, dura, draconiana, y tenemos que aceptarla, lamentablemente. Pero además Donald Trump nos está enseñando cómo cuando uno tiene carácter sí hace las cosas, porque acá se dijo que iban a expulsar a los venezolanos, lo dijo la señora Bolares, jamás expulsó a nadie. Y no es que yo diga se expulse a los venezolanos, sino a los malos venezolanos, a los que capturaron en delito. Por supuesto, ya tú estás tocando el tema que siempre digo, y te felicito por eso tienes audiencia de todo el mundo, de todos lados, porque a mí muchos me hablan de tu programa. Y es que lamentablemente aquí no hay carácter, aquí no tomamos decisiones, aquí no vamos a fondo, y el problema en el Perú sigue avanzando, sigue creciendo. Se adoptaron medidas migratorias, no estamos viendo su resultado, estamos atomizados. ¿Y por qué? Porque no hay visión de Estado, solamente de gobierno. Aquí es la práctica de la inmediatez,
aquí pobrecito. No, pues hay que actuar con carácter, Por respetando supuesto. y con la Constitución en la mano. Esa es la única regla. Por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, porque si algo hay que destacar dentro de todo este momento de dolor que significa para muchos de los migrantes que han tratado de salir adelante, muchos de ellos que se están yendo sin sus cosas, o sea, los agarran, dejan sus cosas, ni siquiera tienen la oportunidad de Sí, hacer una maleta, ni siquiera tienen la oportunidad de encargar lo poco o mucho que hayan podido comprar allá, una cama, un sofá. He conocido la historia de uno de los migrantes que incluso llegó a comprar su carro con el que estaba trabajando. Dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a dejar? Si me agarra la migra, ¿cómo voy a ir? ¿A quién le voy a dejar la llave? ¿Voy a poder llevar mi tarjeta? Porque ahí me pagan el sueldo. Y toda esta preocupación es doloroso. Pero por esa, hay que destacar algo, doctor McKay, que es el carácter que está demostrándole Trump al mundo y que debería tener cualquier persona que ejerza el poder de un país. Yo sé que las formas así no es. son las adecuadas, pero indudablemente él lo dijo antes. El Tren de Aragua no va a venir a Estados Unidos a hacer lo que quiera, como ha venido acá al Perú, como ha venido a otros países y ha hecho lo que quiera. No, no, no. Y acá van a pagar santos, van a pagar inocentes por pecadores. Y eso es lo que estamos viendo, porque realmente el objetivo es sacar a todos esos criminales que muchas veces pasan desapercibidos dentro de la gente de bien, dentro de la gente trabajadora. A ver, díganme ustedes, ¿cuántos atentados del Tren de Aragua han habido ahora en estas 2 semanas de deportación? Ninguno. Se les achicaron lo que le ponen las gallinas a los del Tren de Aragua, claro, porque hay un Estado que realmente ha sido recto y ha sido recio. Obviamente, mucho Eso dolor. eso significa, Cecilia, que quien gobierna un estado o hace del poder el mejor ejercicio, sino es indigno del cargo. Y lo decimos con absoluta objetividad. El Perú, así como Estados Unidos, que es una potencia, y el Perú, que es un país subdesarrollado que quiere salir de ello, tiene que también tomar medidas. Aquí tenemos mucho bla, 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 los políticos de siempre, los políticos tradicionales, ¿ah? Esos políticos que siempre vemos, que solamente paran en copetines y no miran la realidad del país. Con todo lo que estamos viendo, nos estamos hundiendo. Claro, el statu quo, el establishment dice, no, pero la moneda está bien, la economía está bien. Eso se llama facilismo. Nosotros estamos mal, mal socialmente, mal poblacionalmente. Estructuralmente. Es decir, no estamos creciendo como deberíamos hacerlo y para eso necesitamos carácter para el ejercicio del poder y aplicar las penas. Y si no hay leyes, que hay muchas, pero si no hay, entonces hay que crearlas sin miedo, sin hipotecas, pero eso nos falta y mucho. Estamos todavía en la toma de decisiones como en los tiempos de los picapiedras, lamentablemente. Claro, pero mira, doctor, estamos hablando de que debemos de pelear ahorita contra la criminalidad que a nosotros nos está azotando de manera nunca antes vista en la capital, nunca antes vista. Imagínense de que la gente en Caraballo acepta pagar cupo, pero le paga cupo a una banda y la otra banda viene y los mata por pagar cupo a la otra banda. O sea, a esos niveles estamos llegando que ya ni siquiera vamos a saber a quién le vamos a pagar cupo. Es increíble. Por esa razón, Cecilia, yo me valgo de tu programa para volver a decir algo que no decimos el año pasado ni ayer, hace muchos años y a ti te consta. Es decir, en el Perú debe implantarse la pena de muerte. ¿Cuál es el argumento doctrinario? Muy simple para que la gente nos ve y nos escucha. Cuando todos nacemos, llegamos a un mundo de pacto social, de acuerdos. Quien sale de ese acuerdo no merece pues estar en el pacto y eso, Por supuesto. y para eso hay que tomar decisiones y hay que salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hay que salir del sistema interamericano sesgado Pero algo, que no comprende la realidad algo, peruana. doctor, algo de decirle. Nuestra Constitución, además, ahora tiene el tema de la pena de muerte para traición a la patria en caso de guerra. Yo lo que siento es solamente una cuestión interpretativa. No voy a esperar salirme del pacto. En 1979 fue la última ejecución en nuestro país. ¿Qué sucede con aquellas personas dentro de su función si nosotros declaramos que estamos en un momento muy difícil? Ya no declaramos de pronto un estado en emergencia, sino un estado de sitio.
porque estamos viviendo un terrorismo urbano, estamos afectando la soberanía, la seguridad nacional se está viendo afectada en este momento. Si el gobierno tuviera los pantalones y tuviera quien interprete la Constitución, vamos, nos declaramos en un estado de excepción de sitio, como lo han hecho en El Salvador, empezamos, Fuerzas Armadas y demás, todos los derechos se merman, todos los derechos se merman. Agarramos a cualquier extorsionador y obviamente no le vamos a tipificar traición a la patria, pero sí podemos hacerlo con cualquier policía, juez o fiscal que colabore, que haga sabotaje, que brinde información o facilidades al enemigo, y el enemigo es ese extorsionador. Y a él sí podríamos aplicarle el tema de la pena de muerte, porque estaríamos en un estado de guerra, como lo dice la Constitución, solo en estado de guerra, traición a la patria para aquel que colabore o haga sabotaje o brinde información. Todo eso podríamos traerlo si generamos el contexto. Pero para eso hay que tener carácter. Hay que tener carácter para fundamentarlo, hay que tener conocimiento para poder hacerlo, hay que tener el carácter de sustentarlo, interpretarlo, porque al fin y al cabo nuestro objetivo es noble. Nuestro objetivo es recuperar nuestra nación para los peruanos y no permitir que ni siquiera 1 metro del comercio del Perú vaya a darle un sol a un extorsionador. Eso no podemos permitirlo, no podemos permitir de que las bandas criminales sigan creciendo cuando tenemos capacidad y gente capacitada como usted, que ha estado en el Estado, y como muchas otras personas que yo conozco, pensadores, pero con un pensamiento clave, con un altruismo, con una nobleza, que no van a robarle al país como lo hacen esos improvisados. O sea, sí podemos hacerlo, pero lo que nos falta es determinación, conocimiento, las herramientas. Eso es lo que falta, porque equipo yo veo de sobra, doctor Rodríguez, de sobra. Sí, la segunda parte de tu intervención es brillante, como la primera, pero sobre todo la segunda, porque eso significa que en la doctrina se llama la paz. Todos tenemos derecho a la paz. Entonces, los que no quieren la paz salen del pacto. Y ese es el argumento por el cual se aplica la pena de muerte. Porque un sicario o un corrupto o un violador de niños, cuando comete el delito, sale del pacto, merece censura, repudio. No vamos a mantenerlo, pues, porque no merecen la vida que Dios y la sociedad le han permitido, y por eso se aplica la pena de muerte. Entonces, para hacerlo, los gobernantes se mueren de miedo porque dicen, no, pero luego me van a imputar delitos de violación de derechos humanos para toda la vida. No gobiernes. Si tienes miedo, postules, miedo a morir, cobarde. no nazcas, pues, definitivamente. Aquí alguien se tiene que fumar todo el país por salvarlo. Y si por aplicar este tipo de leyes para sancionar a esos policías, fiscales y jueces que dejan libre a los extorsionadores o que los ayudan con que son parte de sus bandas criminales, que hacen que éstas se pongan más robustas, si tienes luego que enfrentar casos de lesa humanidad e irte a la cárcel, yo como presidente preferiría 1000 veces morir en la cárcel por haber salvado al país y no haber estado en la cárcel como Fujimori por haber jodido al país. No, pues no, definitivamente no. Le agradezco mucho, doctor Rodríguez, por la intervención. Me tengo que ir a una pausa comercial. Muchísimas gracias nuevamente a mi profesora,